Shalom, shalom a todos. Está mirando aquí, le habla David Amos Soltero en el tiempo del break para continuar este estudio que estamos haciendo del libro de Josué, Sefer Yehoshua. Habíamos terminado con el verso 9 aproximadamente y vamos a entrar un poquito más sobre esto, el verso 9, el verso 10, mas yo no quise escuchar a Bilam, por la cual él mismo hubo de bendeciros repetidamente, y así os libré de su mano. Luego pasasteis al Jordán, llegasteis a Jericó, y pelearon contra vosotros los habitantes de Jericó, los emoritas también, y los prisitas, y los jebusitas, mas yo los entregué en vuestras manos. Envié también delante de vosotros un avispón, que los arrojó de delante de vosotros, incluso a los dos reyes de los emoritas, mas no con tu espada ni con tu arco. De esta suerte os di una tierra por la cual no os fatiguéis, y las ciudades que no edificasteis, vosotros habitáis en ella, de viñas y también de olivares que no plantasteis, estás comiendo. Ahora pues temer al Señor y servirle a Él con sinceridad y en verdad, desechar a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Está hablando de los dioses allá en donde Abraham había adorado dioses falsos, no Abraham, sino más bien los padres de Abraham. Y servir al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, y escogeos hoy a quien debéis servicio, a los dioses a que sirvieron vuestros padres que habitaban más allá del río Eufrates, o a los dioses de los emoritas en cuya tierra habitáis. Y en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. Y entonces respondió el pueblo y dijo: nunca permite Dios que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que hizo delante de nuestra vista aquellas grandes señales, y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado, y en medio de todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y también ha arrojado el Señor a todos aquellos pueblos, es decir, a los emoritas que habitaban en nuestra tierra delante de nosotros, y por tanto nosotros también serviremos al Señor, porque Él es Kihu Elohim, Él es nuestro Dios. Mas Josué le respondió al pueblo: no podéis servir al Señor, porque es Dios santo, Dios celoso, y no sufrirá vuestras transgresiones y vuestros pecados. Cuando hubiereis dejado al Señor, servido a dioses extraños, Él se volverá y os hará mal, y acabará con vosotros después de haberlo hecho bien. Y el pueblo empero contestó a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Verso 21. Aquí tenemos un diálogo entre Josué y el pueblo que es interesante, porque habla de lo que es la importancia de no escuchar, y está conectado de no escuchar a Bilam. Bilam era el profeta de estas naciones en las cuales él había sido sobornado siempre para que le dijeran qué era la palabra de Dios. Y Dios, cuando le habló a Bilam, le dio ciertos requisitos, y yo te voy a hablar, pero con la condición que tú vas a decir exactamente lo que yo te digo, no más, no menos. Y en varias ocasiones se opuso directamente en contra de este profeta de los gentiles, este pastor de los gentiles, de las naciones. Y es por eso que inmediatamente comienza todo esto, y esto alude a lo que es el rechazo de Bilam, primeramente antes de todo, y sobre todo, como leemos acá en el verso 10, por eso Dios hizo que sus cuerpos flotaran en la especie del ejército de Egipto del mar, y quedaran depositados en la orilla. Y eso se refiere a Moisés cuando dice: vaya Israel et Mitzrayim met. Met significa cuerpo, al Sefat Hayam. Veahabi
Etchem et Aves Haemor. Y el siguiente acto, bondad mencionado por Josué, es la conquista de las tierras del este de Jordán. La palabra Ve'ahabi y os llevé está escrita con una letra entre paréntesis o extra adicional al final como si fuera del género femenino en el vez del masculino. Esto alude a la Shejinah, la presencia divina de Dios que estaba con ellos todo el tiempo cuando se encontraba fuera de la Tierra Santa. El valor numérico que habíamos visto en el ordo tape es el valor numérico de 15, igual al número de las ciudades que los tribus y la media construyeron ahí. Algunas de las naciones que presenciaron las victorias militares lo atribuyeron a su unión y la eficiencia de sus ejércitos. Ellos no creyeron que hubiese algo sobrenatural en el éxito de sus combatientes. Moab, por ejemplo, temblaba por el pavor ante la audacia, poder combativo de los judíos, porque era muy grande. No porque creía que Dios lo estaba ayudando, no. Balac, sin embargo, fue uno que creyó y estaba convencido que las conquistas de Israel fueron posibles solo con la ayuda de Dios, tal como dice el pasaje en el pasuk de Balac ben Zippor. Y vio todo lo que hizo Israel a los amoritas, y mandó mensajeros a Bilam ben Beor, para que pedirle que maldijera al pueblo judío, porque comprendió que militarmente no tenía nada que hacer, siendo que la victoria sobre los amoritas era sobrenatural, y había que combatirlos con sus mismos medios, y Balac odiaba a Israel sin ninguna otra razón, la que ser judíos. Él lo combatiera si pudiera, pero como no pudo hacerlo, llamó a Bilam, un profeta gentil, para que maldijera al pueblo judío al fin de que Dios le quitara su protección. Y Balac había preparado 10 maldiciones que el Eterno convirtió en bendiciones. La primera era que se clausuraran todas las casas de estudio. Número 2, pero en su lugar dijo que bellas son las carpas, tus tiendas de Jacob. La segunda maldición fue que la divina providencia dejase de morar en medio de Israel. Pero en su lugar Bilam dijo, Meshkenateja Israel, qué bellas son tus moradas, oh Israel. Este se refiere a cualquier lugar donde 10 judíos se reúnan para orar y la majestad de Dios viene y lo acompañarlo. Así decimos, Bechol hamakom asher azkir el shemi abolecha ubrachita. Donde quiera que me invoques, vendré y te bendeciré. La tercera era que se aboliera el liderazgo y quedaran como ovejas sin pastor. En su lugar, como dijo, como torrentes se extiendan, que significa la casa real continuaría pujante como arroyos que surgen cada vez con más fuerza. La cuarta fue que sus tierras fuesen áridas, que no produjeran alimentos. En su lugar dijo, como jardines a orillas de un río que jamás pierdan su verdor. La quinta, que no disfrutan el aroma que emanen las buenas acciones. En su lugar, que es lo que dice, como aloes de planto el Eterno, que expele su aroma bien lejos. La sexta maldición era que el pueblo judío cayera lo más bajo posible. En su lugar lo bendijo pidiendo que se elevaran alto como los cerdos plantados a la orilla del agua. La séptima era que no pudieran establecer una dinastía real, sino que el reinado pase cada vez a una familia distinta en cada generación, de modo que nunca podrá el hijo reinar en lugar de su padre, y en su lugar desbordarán las aguas de sus cubos y las ramas de cada rey, o sea, de que sus hijos saldrán y el próximo rey. Y la octava maldición fue que el rey de Israel nunca reina sobre las otras naciones. En su lugar dijo, y su simiente estará en agua abundante. Y Dios lo sacó de Egipto como fortaleza del toro salvaje, y será para él, consumirá las naciones que son sus opresores, sus huesos quebrará. La novena maldición es que los reyes de Israel no podrán sobreponerse a los reyes de las otras naciones. En su lugar dijo, su rey será más alto que Agag. Agag era el rey de Amalek, el archienemigo de Israel, y su rey serían ultimados y destruidos por Israel. La décima
y última maldición era que el rey de Israel no pudiera jamás elevarse a la categoría de una gran potencia ni ser exaltado. En su lugar, Bilam se vio obligado por Dios, fue forzado por Dios a decir que su reino era y será exaltado. Ve'atavru et Yarden, y los habitantes de Jericó no abrieron sus puertas ante los hijos de Israel, por el cual contrario les cerraron herméticamente y se fortificaron, lo que significa que estaban dispuestos a luchar para defender lo que consideraban la llave de toda la tierra de Canaán. Los Baales y Jericó, y la alta jerarquía de los siete pueblos que habitaban, tomó el mando y se puso para luchar contra los hijos de Israel. Y Josué les recuerda los milagros que le hizo Dios cuando cruzaron al Jordán. Inmediatamente se dirigieron a Jericó y la conquistaron. Vamos a continuar en el próximo break los versículos que restan. Que el Eterno me lo bendiga y recuerda, seas parte de los caminos de Él.